Bueno, en el comienzo acabáis de querer otro. Bueno, yo creo que esto es ir partido a partido y como cada partido es diferente, ahora toca Palma y cada partido, o sea, se te puede complicar o se puede ganar. Y yo creo que tenemos que pensar solo en un partido y luego ya pensaremos en el siguiente, si podemos ganar por supuesto mejor y si no, pues adelante a entrenar duro como siempre y ya está. Pero el comienzo ha sido magnífico. Sí, la verdad que sí, que con todos los problemas que hemos tenido en pretemporada, bueno, sobre todo con lo de Sonseca, que en la última hora se tuvo que, bueno, no pudo jugar o por lo que sea. Y creo que el primer partido de Liga era muy importante, intentar ganarlo para sacarnos de ese peso y a partir de ahí, bueno, ahora con Guilla Rubio, que bueno, tenerlo en el equipo pues es algo muy bueno, la verdad. Y nada, y tenemos que intentar seguir en esta línea. Me imagino que con los resultados que estáis teniendo os gustaría que os acompañara un poco más de gente, ¿no? Y que se animara el público un poco defraudado de los años anteriores, ¿no? Sí, hombre, está claro que estaría guay que estuviera lleno el pabellón. Es normal también que después de jugar en ACB bajar de una categoría, es difícil que se sigan, o sea, que siga viniendo la misma gente, pero bueno, yo creo que esto es a largo plazo, tenemos que intentar poco a poco que venga más gente con nuestro juego. Creo que tenemos un juego bonito, lo que pasa que últimamente pues, nos cuesta un poco arrancar los partidos y luego sí que es verdad que una vez nos estamos dentro del partido empezamos a jugar mucho mejor. Pero parecen los partidos, los que hemos visto hasta ahora, muy montaña rusa, ¿no? Con muchos parciales, muchas alternativas. ¿Esto es fruto de la categoría o pensáis que es, o sea, es cuestión de la categoría o pensáis que es un poco vuestro juego también? Sí, hombre, el otro equipo también nos lo pone complicado, pero de todas formas yo creo que tenemos mucho margen de mejora nosotros y que todavía nos queda mucho por dar a todos y sobre todo en equipo, el conjunto. Nos queda mucho por estar penetrados y todo. ¿Más preguntas? ¿Estáis tranquilos en el tema económico? Sí, yo, bueno, no sé, yo siempre es que he pensado que mi trabajo es entrenar y jugar lo mejor que pueda. Y el tema económico, pues eso es cosa del club, yo tengo que hacer lo mío y de momento estamos bien, así que tampoco no hay problema. A ver, Martín, la pregunta que le has hecho al chico. El mismo, ¿no? La última. La del público. La de cobrar. Ah, no, la del público. La de cobrar. Pero como tengo ya la respuesta preparada, pues ya está. Vale, me imagino que sí, ¿no? Que querrás un poco que se anime la gente, ¿no? Bueno, la verdad, aunque sea de cachondeo, pero es cierto que estoy muy agradecido ahora mismo que el club está intentando hacer varias cosas. Este fin de semana vamos a tener por recuperar ese fanzón. Ya os iremos informando un poquito de cómo se quiere hacer, pero la idea es que los que vengan se diviertan. La idea es que el otro día estuvimos en el desafío solidario, estuvimos en balonmano, estuvimos en muchos sitios. Yo creo que el deporte ahora mismo tiene un número de espectadores y ese número de espectadores es limitado. Y lo repito, creo que es más por cuestiones económicas que por otro aspecto. Entonces, nosotros lo que vamos a seguir haciendo es hacer que al que venga siga disfrutando. Y después, bueno, pues es sembrar, sembrar, sembrar y algún día se recogerá en este aspecto. De momento, repito, buena iniciativa por parte del club que va a intentar trabajar porque este fan zone se recupere en todos los partidos de casa y hacer más cosas diferentes durante los partidos, alguna que otra sorpresa que seguro que os agradará y alguna que seguro que daréis caña, claro. ¿Te preocupa la delicada situación económica que tiene el club? Porque el otro día decías que se habían cobrado todos, no han cobrado todos y incluso se ha suspendido un entrenamiento que no había ni espadadrapo. ¿Te preocupa esa situación que estemos empezando y ya tengamos que poner la campanilla tocando? Esto es preocupante en este club, no de ahora, desde hace siempre. La preocupación está ahí. Nosotros tenemos unas condiciones económicas, pero para mí hay una cosa muy importante y es la credibilidad en las personas que lo están dirigiendo.
Yo creo que ahora mismo esta gente está luchando y peleando a muerte por salvar el club. El club no es fácil de salvar, ¿eh? Igual si yo fuera el presidente o el directivo hubiera tomado otras determinaciones mucho más drásticas. Como soy el entrenador, lo único que estoy pensando es en apoyarles. Las dificultades están ahí, es cierto. El día a día es muy complicado. Pero lo que sí que tengo absolutamente claro es que están siendo muy estables en todo lo que están haciendo, están siendo muy coherentes en todo lo que están haciendo y están luchando hasta la última gota de verdad por salvar el club. Eso es lo más importante. Si al final vamos un poco más adelantados, un poco más atrasados, bueno, para mí lo importante es que ellos lo están intentando a toda costa. De todas maneras, yo no creo que haya habido ningún presidente, ningún equipo directivo que no haya luchado a muerte cuando ha estado. ¿Tú crees? Que lo consiga. No lo sé. Yo en estos creo. Yo en estos creo ahora mismo. En otros no sé. De otros clubes, de otros sitios no tengo ni idea, pero ahora mismo creo. ¿Cómo llevas lo de Guille Rubio y Moncasi? Bueno, todavía quedan, no sé, quedan casi nuevos. Sí, bueno, Moncasi, hablamos el último día, me parece que fue el viernes, el último día que hablamos con ellos. Y esta semana, como siempre, martes, miércoles, pues viene el médico, viene Javi Bello, se dirigen directamente a él. Y luego, antes del fin de semana, siempre hablo con él un poco. Primero porque él tiene la deferencia de mandarme siempre un mensaje de ánimo, de apoyo y de fuerza. Él le quedan ahora mismo, esta semana y la que viene, todavía un poco de acabar de estar recuperado 100%, va todo el proceso bueno. No tiene contrato con nosotros, pero es un tema más personal y de afinidad con él. La rescisión del contrato la tenemos, pero es un jugador que creo que calidad, precio y ambición que él tiene, me gustaría tener en Valladolid. No sé si para esta temporada, para la que viene o para cuándo, pero me gustaría tenerlo en Valladolid. Y el tema de Guille es bien fácil, o sea, es un ejemplo del trabajo, es un ejemplo de la actitud. Yo, un tío que venga por 2 días y le tengo ahí y me enseña a los demás cómo se trabaja, que es el problema más gordo que tenemos. Tenemos demasiada gente que no tiene buenos hábitos de trabajo, porque la LEP, las EVAs, las LEP Plata, todas estas, no somos tan intransigentes los entrenadores y tan exigentes los entrenadores como para permitir que el jugador vaya cogiendo unas características. La ACB es distinto. Cuando llegas a la ACB llegas porque ya tienes una determinada forma de actuar, de trabajar. Cuando llegas a la élite, cuando llegas a coger la dirección general de una empresa es porque ya sabes cómo debe de funcionar eso. Y en este caso de Guille, no sé el tiempo que estará, ojalá que sea mucho, pero cada día que está con nosotros es un ejemplo, y para este que estaba aquí sentado más que para ninguno, Javi Lucas. Que lo que más le falta es continuidad, es intensidad, es todos los días, es todos los días, es todos los días, y en eso le estás enseñando latín ahora mismo. Pero si Guille Rubio no tiene ofertas, no sé, ¿quedará aquí permanentemente, renovará casi de forma automática o tenemos este mes? A ver, la convicción que fue por una cantidad de dinero 21 meses para ver si te sale algo. Si él aceptara esa cantidad de dinero, pues seguiría trabajando con nosotros el tiempo que quisiera, por supuesto. Lo que no vamos a darle es una cantidad de dinero diferente. ¿Por qué? Porque no la tenemos. Nos cuesta pagar esa, como ha preguntado Lolo, pues no nos va a costar la otra. Entonces, paciencia en ese sentido. No vamos a gastar ni un duro más de lo que tenemos presupuestado, ni un duro. Eso seguro. Y también estoy seguro de que ese presupuesto se va a cubrir. Que de puntillas y sin hacer ruido, ahí arriba invictos. Vamos engañando por ahí, no sé qué pasa, pero yo a veces tampoco me lo creo. Porque la verdad es que tengo un equipo que contra gente de su misma condición juega a un nivel y cuando vienen mejores, joder, suben el nivel 10 peldaños. Entonces tengo un equipo ahora mismo camaleónico en esto. Creo que es un equipo que se adapta a lo que tiene enfrente y que sabe sufrir, que tiene momentos difíciles pero que sabe sufrir. Y luego hay momentos que está haciendo un baloncesto de lujo. De verdad que yo sinceramente estoy encantado con el día a día, pero aunque hubiera perdido 3, que los he podido perder y hubiera ganado solo 1, estoy encantado con el día a día y con el progreso que van teniendo. Y sigo diciendo, y parece a lo mejor un poco prepotente por mi parte, pero os prometo que tienen mucho margen de mejora. Os lo prometo y ya lo veréis. De resultado no lo sé, a lo mejor eso, pero de mejora de juego de baloncesto seguro que sí. Entre ese margen de mejora, quizás, como también apuntaba Javi Lucas, están los comienzos del partido, que a lo mejor no están siendo todo lo... No sé si es que entra el equipo frío a los partidos, le cuesta... Bueno, es que creo que... A ver,
es malo en cuanto al resultado en ese momento, pero por ejemplo otro día Jonathan Arranza de titular, hace 3 faltas, juega 6 minutos y pico y hace un trabajo con Pedro Rivero extraordinario. A lo mejor ganamos el partido ahí. La gente igual puede ver que luego al final es cuando las mete Uriz o cuando las mete Montañez o cuando las mete Rakosevic, pero Jonathan hizo un trabajo de desgaste que Pedro Rivero, ¿sabéis cuántos puntos metió en el último cuarto? 0. Ese era el trabajo de ese muchacho y ese muchacho le cumplió a rajatabla. Entonces, digamos que nosotros hacemos nuestro trabajo de desgaste, probablemente lo que plantea el entrenador, a veces algo con presiones, a veces con zonas, a veces siempre hago un trabajo de desgaste y luego cambia totalmente el panorama a partir del descanso. Pero porque eso es lo que creo, siempre lo he hecho así, otras veces me ha salido bien el principio y bien el final. Voy a seguir actuando igual. Al principio hay un planteamiento y en la segunda parte hay otro planteamiento distinto. Y hasta ahora no está saliendo bien el segundo y mal el primero, bueno, pero yo creo que es un trabajo importante, de verdad. Porque es cierto que el resultado no es igual. A ver si me explico bien. Venga. Más que un entrenador, en los partidos estás haciendo de trampero. Vas poniendo trampas. Lo que estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando como entrenador, en el sentido de que les digo, la ACB es distinta. Cuando un equipo de ACB a veces les dices a esto, vamos a hacer 2 contra 1. Y te mira así el yankee y te está diciendo, ¿te estás loco? Y aquí cualquier cosa que les dices, sí, sí, sí. Recuerdo la última jugada, no sé si recuerdas el último partido en casa que teníamos que defender, teníamos 2 arriba y ellos tenían la posibilidad de tirarse un triple. Y yo les miro a la cara y les digo, ¿qué hacemos? Y los 5 que están sentados dicen, defender, defender. Y voy a decir yo ahí, que hagamos falta, aunque la pierda, y sea el responsable, ¿me entiendes? Ahora lo que les dices, les miras a los ojos y es como, ves que te creen. Entonces estoy disfrutando mucho. Cualquier cosa que les digo me va a salir.